Buenas noches, América. La hija y asesora del presidente Donald Trump, Ivanka, y su marido, y también asesor del mandatario, Jared Kushner, usaron sus correos electrónicos personales y el servicio de mensajería instantánea WhatsApp para asuntos oficiales vinculados con sus responsabilidades en la Casa Blanca. Así lo han confirmado en las últimas horas un comité de la Cámara Baja que ha obtenido nueva información de esta práctica que viola la ley de registros presidenciales y política de la Casa Blanca, además de suponer un riesgo para la seguridad nacional, ya que estos sistemas tecnológicos externos a la administración no tienen garantizada la confidencialidad que exige el cargo. Es irónico que ahora Trump y su entorno, tan inmediato como su hija y su yerno, tengan este comportamiento cuando el mandatario en 2016 construyó gran parte de sus críticas contra la entonces candidata demócrata Hillary Clinton por haber utilizado un servidor privado para supuestas comunicaciones cuando se desempeñó como secretaria de Estado. Trump llegó a pedir entonces la prisión para Clinton. Los demócratas en el Congreso están investigando ahora si Ivanka y Jared Kushner compartieron información sensible o clasificada. Las explicaciones dadas por los abogados de Ivanka coinciden con las dadas en su día por Hillary, que los correos sí se registraron oficialmente aunque fueran de una cuenta no oficial, que nada de lo que se incluía en esas comunicaciones era confidencial. Cosas como eventos familiares, logística de sus vidas o sus agendas. Las mismas explicaciones. Hay que decir que en el caso de Clinton, ella nunca explicó por qué se borraron sus mails almacenados en ese servidor. Y los de Ivanka siguen ahí. Pero tan preocupante fue el comportamiento de Clinton entonces como el de Ivanka y Jared Kushner ahora. Es incomprensible que, siendo como fue uno de los elementos fundamentales de la campaña electoral de 2016, ahora el entorno de Trump caiga en el mismo cuestionable comportamiento. La coherencia no es solo deseable, la coherencia es exigible. De lo contrario, se pierde la credibilidad. ¿Pedirá Trump cárcel para su hija y su yerno? Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunos pies de página, algunas notas al margen de las cuestiones de la actualidad, la voz de los expertos. Hoy en Mar-a-Lago, en esa residencia privada del presidente Donald Trump, algunos le llaman la Casa Blanca de invierno, donde acostumbra a acudir cuando aquí en la capital hace frío, aunque este invierno hay que decirlo todo, no ha viajado tanto. Pues bien, ha viajado este fin de semana y allí permanecerá. Y hoy viernes ha tenido una cumbre con 5 naciones del Caribe. El presidente Donald Trump quiere reunirse con ellos, lo ha hecho, para 2 motivos fundamentales según la Casa Blanca. Uno, contrarrestar las, textualmente, políticas económicas depredadoras de China en el Caribe. Y 2, hablar de la situación en Venezuela. Estas naciones, las del Caribe, sabemos que tienen o han tenido históricamente una alta dependencia energética para sobrevivir, para funcionar, de los subsidios que les daba Venezuela. Hay que decir que la matriz energética de estos países ha ido cambiando y su dependencia cada vez es menor. Y además también han ido pagando la deuda. Por lo tanto, muchos se preguntan por qué se mantiene esa dependencia diplomática o esa afinidad ideológica de estas naciones del Caribe con Venezuela. Saludamos a Lisa Abiscidi. Ella es la responsable del programa de energía, cambio climático y industrias extractivas del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano. Gracias, señora Abiscidi, por estar con nosotros. ¿Cuánto ha cambiado esa dependencia energética de estos países que en los últimos años ha ido disminuyendo? Bienvenida. La importancia de Petrocaribe viene disminuyendo hace muchos años. Empezó cuando los precios de petróleo eran mucho más altos de donde están hoy día. También muchos países caribeños han diversificado su matriz energética, dependen menos de petróleo para generar electricidad y dependen más de gas natural y de energías renovables en algunos países. Entonces, la dependencia que tienen de Venezuela estructuralmente es menor, pero últimamente las exportaciones de petróleo de Venezuela, según los últimos informes, han llegado a 0. Entonces, básicamente el programa de Petrocaribe ya no existe.
¿Cuánto influyen las sanciones? Pues yo creo que la razón por la cual no hay exportaciones de Venezuela a países caribeños hoy en día es principalmente por la crisis de la producción petrolera en Venezuela, pero algunos países caribeños han dicho que también influyen las sanciones porque es muy difícil acceder crédito, acceder a un banco que te hace la transacción porque los bancos tienen miedo de violar las sanciones. Entonces, según algunos países, eso también ha influido en la dificultad de importar de Venezuela. ¿Por qué cree que mantienen esa afinidad diplomática todavía? Yo creo que a pesar de que la dependencia económica de Venezuela no es tan importante, de que muchos países de Petrocaribe han pagado sus deudas con Venezuela, puede ser por razones de afinidad cultural, puede ser porque sienten todavía agradecidos por lo que hicieron con Petrocaribe, esto es lo que han dicho algunos líderes del Caribe, pero también hay muchos informes, mucha información últimamente de que hubo mucha corrupción. Entonces muchos líderes del Caribe también personalmente aprovecharon de Petrocaribe. Entonces el gobierno de Venezuela tiene esa información, eso lo saben. Entonces es más difícil para ellos romper estos vínculos. Eso también puede ser un factor. Es la directora del programa de Energía, Cambio Climático y Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano. Gracias, señora Vistidi, por sus explicaciones. Más cuestiones de la actualidad, la que nos ofrecía la diplomacia estadounidense precisamente en las últimas horas sobre el conflicto de Israel, o más particularmente sobre una parte del conflicto de Israel. Hay diversos territorios que son cercanos a lo que se reconoce y la comunidad internacional reconoce como Israel, que están en disputa. La Franja de Gaza, son los considerados territorios ocupados, y hasta hoy había unos territorios, gran parte de la comunidad internacional los considera igual disputables, los Altos del Golán. Son altos, es una zona estratégicamente importante desde el punto de vista de la defensa de Israel, desde la que se puede atacar más fácilmente al Estado judío. Lo que ha hecho Israel desde hace décadas, desde la Guerra de los 6 días, desde 1967 que los ocupó, es reclamarlos y mantenerlos. Nadie le apoyaba en esa reclamación, pero en las últimas horas el presidente Trump ha dicho que los Altos del Golán tienen que ser reconocidos como parte del territorio de Israel. Esos Altos del Golán, controlados administrativamente y militarmente por Israel, son reclamados por Siria. Lógicamente, hasta ahora era una zona congelada. Israel lo mantenía, pero todo el mundo sabía que eso no estaba claramente en manos de Israel. Al menos desde el punto de vista del reconocimiento internacional. Trump ha dicho que no, que 52 años después ya es momento de que eso forme parte de ese Estado. Lógicamente ya hay protestas por parte de diversas naciones del mundo diciendo que no se puede avanzar de esta manera con reconocimiento individual. Varias cosas de contexto. El primero, Donald Trump está apoyando a Benjamin Netanyahu. Hay elecciones próximamente. Netanyahu, que está acusado de casos de corrupción, necesita una movilización última, final, en esta recta final de la campaña para conseguir los últimos votos, y Trump le está echando un cable. Y de esa manera, Trump también lo que está haciendo es movilizar al votante conservador que a él le interesa en Estados Unidos, el judío americano y el cristiano evangélico. Pero con esta decisión Donald Trump está rompiendo, la tradicional no injerencia, política de no injerencia en elecciones extranjeras. 2, la tradicional política de no opinar sobre las cuestiones como las de los territorios ocupados y dejar la voz en las Naciones Unidas. Y finalmente, hay que tener en cuenta que el presidente Trump está abrazando en el fondo a un Benjamin Netanyahu que está acusado de corrupción y que va a hacer frente a unos escándalos si gana las elecciones, después de las elecciones. Por lo tanto, la situación es ciertamente un poquito compleja. Por eso saludamos a Francisco Semiao, es analista internacional, experto en relaciones gubernamentales. Señor Semiao, ¿por qué cree que Trump decide dar ese paso ahora? El señor Trump ha hecho esta decisión por, creo que, diferentes causas. Estamos escuchando por las noticias que hay teorías que es por las elecciones que va a ocurrir ahí en Israel
con el ministro Netanyahu, pero a la misma vez la situación es por razones de seguridad, porque hemos visto que el Hezbollah y otros elementos que son contra Israel se están movilizando, y el Golán, para los que no conocen, el Golán es una área estratégica que Israel ganó en los 70 cuando fueron atacados por Siria y tomaron cargo de esa área. Entonces, por todos estos años ha sido reconocido como área bajo control, pero pertenece a Israel. Y es una área donde fácilmente, si es controlada de nuevo por los sirios, puede ser usada como para lanzar ataques de choquetes. ¿Cómo cree que va a impactar esta decisión en una zona tan inestable como Oriente Medio? De nuevo, igual como las personas han estado haciendo teorías de por qué el señor Trump hizo esta decisión en este tiempo, hay personas que también están diciendo que va a impactar y otras que dicen que no va a impactar, pero creo que igual como en la física uno dice que no existe un movimiento contrario si uno hace otro movimiento para empujar. Creo que desafortunadamente, pero espero que no, posiblemente van a ocurrir situaciones donde puede demorar o parar los esfuerzos para la paz en esa área, porque obviamente las personas que no están de acuerdo son personas que desafortunadamente son inspiradas para tomar cargo y hacer actos de violencia, pero espero que las personas que están a cargo, los líderes, van a tratar lo máximo para hacer estas negociaciones de una manera lógicas y manteniendo en mente que tienen que mantener la paz y no tratar de promover que otros se enojen más de la cuenta y vamos a escuchar en el futuro que va a haber un ataque, una bomba o algo por causa de esto. Es el análisis, la opinión de Francisco Semiao. Es analista internacional experto en relaciones gubernamentales. Señor Semiao, gracias por habernos acompañado esta noche en Poder Latino. Otras noticias para terminar. Vamos a darle crédito a la fuente que nos llamó la atención sobre esta noticia, el Miami Herald. Hoy, 2019, nos acordamos de una entrevista, la última campaña electoral en la que Hugo Chávez participó, en la que el presidente Chávez, entonces, buscando su reelección, habló sobre el futuro de Venezuela y mencionó directamente el 2019. Es interesante porque hemos seleccionado el fragmento de esa entrevista que corresponde al 2012, un año después murió Chávez de cáncer. En el 2012, en esa entrevista en Miraflores, junto con 3 periodistas, él dibujaba lo que creía que sería la Venezuela del 2019. Este es el momento. 15 años atrás, 90.000 millones de dólares. Este año vamos a cerrar en 400.000 millones de dólares, y esto medido a precios constantes, ¿no? De 90.000 a 400.000, esto es más de 400% de crecimiento del PIB. Somos hoy una de las más prósperas economías de este continente. Ahora, imagínate en el 2019, Diosito lindo, cuando nosotros estemos en el 2014, primero, produciendo 4 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2019 estemos en 6 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente, y cuando en el 2019 tengamos, seguridad, soberanía alimentaria. Las palabras de Hugo Chávez describiendo el 2019. Bueno, no hacen falta muchos datos ni mucha perspicacia para darse cuenta de que esa descripción de lo que tenía que ser la Venezuela del 2019 en el 2012, hoy es otra cosa completamente distinta. Y les vamos a dar 3 datos del fragmento para enlazar con lo que decía Chávez. Hablando de la producción petrolera, de los barriles de petróleo, hemos encontrado un artículo que firma y que ha elaborado, fruto de un trabajo de investigación, el economista Herbert Torres, del CSIS, ese centro de análisis sobre políticas internacionales, seguridad en Estados Unidos, aquí en Washington. El primer gráfico que les mostramos es este. Es el de la producción de petróleo en Venezuela y su precio y cómo ha ido cambiando desde el año 99 hasta el 2018. Las barras verticales corresponden al precio del barril del petróleo, que llegó a superar en el 2012 precisamente los $100 el barril. La línea naranja, la producción de petróleo. Chávez preveía para el 2019 una producción de 6 millones de barriles. Hoy
la producción de petróleo en Venezuela está por debajo del millón. Y algunos analistas dicen que podría caer hasta el medio millón de barriles a finales de este 2019. Otro gráfico. El PIB per cápita. Chávez en su entrevista hablaba de una economía boyante, la de Venezuela, en este 2019. Bueno, pues el Producto Interior Bruto per cápita ha caído, y ahí tienen la evolución. Este 2018, datos completos, el 48,54%. Y un tercer dato, porque Chávez hablaba en esa entrevista de soberanía alimentaria, es decir, de no depender del exterior para la supervivencia de los venezolanos y que tengan acceso a todo lo que necesitan, particularmente de su alimentación. Miren este gráfico. Es la población bajo la línea de pobreza, cómo ha ido aumentando desde el 2012, que estaba en el 27%, y paulatinamente ha ido incrementándose. El último dato que ven ahí es del 2017. En el 2018, muy probablemente los datos son aún peores cuando se contabilicen, con cifras que puedan acceder los economistas, porque la hiperinflación ha castigado particularmente a los venezolanos que viven en pobreza. El sueño de ese socialismo, de esa revolución chavista, y la realidad es tozuda. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy para profundizar sobre una de las problemáticas que no es exclusiva de los países en desarrollo, ni mucho menos, el consumo de droga y particularmente el consumo de droga entre los adolescentes. Se acaba de publicar el informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019 que elabora cada año la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, la CICAD. Uno de los investigadores autores de este informe es Juan Carlos Araneda, que nos acompaña en Poder Latino en NTN 24. Señor Araneda, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación, por considerar nuestra investigación para ser presentada acá en el canal. Pues la verdad nos interesa mucho porque sobre todo lo que queremos es ponerle foco a una problemática que está ahí y que nos interesa mucho entender qué le está pasando a ese consumo de drogas y cómo nos afecta. ¿Qué revela el informe que no conociéramos? Bueno, principalmente hay un aspecto que está relacionado con el inicio o con un consumo que se realiza cada vez en edades más tempranas. Sabemos que el consumo en general de drogas se da entre las personas más jóvenes, entre los 18 y 30, 35 años de edad. Pero el hallazgo importante de este informe es que nos va mostrando que hay un consumo en edades mucho más tempranas ahora, tan tempranas como estudiantes del 8º grado. Estamos hablando de chicos que están en la edad de los 13, 14 años de edad. Y son consumos en tasas importantes de distintas drogas. Esto? Bueno, porque hay bastante oferta, porque la percepción del riesgo en general asociada al consumo de drogas está bajando considerablemente y principalmente entre los jóvenes. Hay drogas donde la percepción del riesgo baja más que en otras y eso de alguna manera afecta a los jóvenes en cuanto a su capacidad de decisión para decir sí o decir no cuando se les presenta una oferta de consumo. ¿Cómo influye en esta disminución de la percepción de la gravedad del consumo de drogas las políticas de regularización del consumo de cannabis? Bueno, de hecho, no tenemos evidencia. El informe no nos entrega una evidencia que diga las políticas de legalización del cannabis están afectando en aumento de las tasas del consumo. Pero sí observamos que en gran parte de los países donde nosotros tuvimos información para poder comparar la tendencia, o sea, la evolución en el tiempo del uso del cannabis, en este caso, el consumo ha aumentado. O sea, de verdad, el hecho es que en ninguno de los países donde pudimos ver este fenómeno se notó una disminución. O era un aumento o una estabilización del consumo. O sea, podemos decir que lo que consiguen este tipo de políticas de regularización de del consumo de esta droga es que disminuye la criminalidad asociada, pero que su consumo se extiende
o como mínimo se mantiene alto. Sí, bueno, no es un dato que podamos obtener a partir de la información del estudio, pero sí es cierto que en la medida en que el mensaje sobre el consumo del cannabis se generaliza y se habla con mucho más apertura sobre que no hay daños asociados, lo cual no es cierto, el mensaje que se está entregando de alguna manera a la población más joven es que es una droga inocua y que se puede consumir con mucho más libertad que lo que se podía pensar algunos años atrás. ¿Y es inocua? No, no es inocua. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, el consumo de marihuana, como de cualquier otra droga, en un uso excesivo y largo en el tiempo, puede producir dependencia, y de hecho muchas de las personas que están en tratamiento, la mayoría de las personas que están en tratamiento, en centros de tratamiento en distintas partes de nuestra región, de todos los países de las Américas, la principal droga por la que consultan es por marihuana. Las tendencias del consumo de drogas más allá de la marihuana, ¿qué otras drogas se están popularizando, se están extendiendo y sus consecuencias no forman parte de ese peligro de sensación que tiene la sociedad? Bueno, notamos también que en ningún país hubo una disminución del uso de la cocaína, que es una droga conocida, pero bueno, tiene un impacto importante en la región. Y a eso se van sumando otras sustancias que también han aparecido siempre, pero ahora en niveles más preocupantes, como los tranquilizantes benzodiazepínicos, por ejemplo, que son fármacos que son usados sin una prescripción médica. ¿Por qué preocupa esto? Ante la epidemia que se está observando acá en Estados Unidos y también en Canadá sobre el uso de los opioides sintéticos, el fentanilo, por ejemplo, y medicamentos similares, nos preocupa que en el resto de los países de la región estos medicamentos que se usan cada vez más de una manera fuera del tratamiento médico empiezan a ser usados también de manera más generalizada. Y estos medicamentos también hoy día no solamente son fabricados dentro del sistema regular de lo que es la elaboración de los medicamentos, sino que también ya está generándose un mercado alternativo y legal para la producción, lo cual genera también mayor oferta y por ende más demanda. O sea, tenemos estos tres titulares. El consumo de cannabis aumenta en poblaciones más jóvenes. Exactamente. El consumo de la cocaína se mantiene en niveles preocupantes. Y el tercero, se detecta un incremento del consumo de tranquilizantes médicos para fines placenteros y no médicos. Sí, y que ese consumo además está generalizado, a diferencia de la mayoría de las drogas donde observamos que los hombres consumen más que las mujeres. En el caso de los tranquilizantes es exactamente al revés. Las mujeres tienen un mayor consumo que los hombres. ¿Hay poblaciones más vulnerables que otras? Sí, bueno, y lo observamos, el hecho de que aumente el consumo entre los más jóvenes los convierte en una población extremadamente vulnerable. Generalmente también las personas de menores recursos son más vulnerables ante el objeto de una oferta. Hay mayor consumo, pero también está el hecho de que muchas de las sustancias que circulan en esos entornos son mucho más nocivas. Hay una mucho menor pureza de la sustancia que se está consumiendo y por lo tanto la posibilidad de la intoxicación es mucho más alta. Ustedes en su informe hacen una recomendación y dicen que los gobiernos tienen que tener o adoptar políticas que tengan en cuenta la perspectiva de género, y me imagino que lo hace por esa distinción entre hombres y mujeres en cuanto al acercamiento a este tipo de drogas, y luego dice que estén basadas en un enfoque de salud pública. ¿Cuál es el enfoque hoy? Bueno, el enfoque en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento es un enfoque de salud pública, pero le queremos dar más realce a ese enfoque. Sabemos que las políticas de control de la oferta son muy importantes también. Bajar la disponibilidad de las sustancias en el mercado hace que los consumos disminuyan, pero el aumentar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud para hacer prevención, para generar mayores programas de tratamiento, es también una necesidad muy urgente en la mayoría de los países de América Latina principalmente. Al incrementar ese enfoque de salud pública, ¿no se está contribuyendo a lo que usted también criticaba al principio, y es el de darle una cierta normalidad? Sí, lo que queremos es que en el fondo haya
mayor disponibilidad de las personas para acceder a estos programas y que el problema en sí no se ha visto de una manera tan alarmante, sino más bien considerar que las drogas generan o pueden verse como una enfermedad como cualquier otra, la cual requiere de cierto tratamiento para poder encontrar soluciones. ¿El tabaco es una droga? El tabaco es una droga. El tabaco en sí es la nicotina produce un nivel de dependencia muy alto. O sea, de hecho, es una de las sustancias consideradas más adictivas dentro del ámbito de las drogas. ¿Cuál es el nivel de consumo de tabaco en América Latina? Bueno, en las Américas. Sí, en términos de porcentaje es bastante alto. Aquí está, tanto en la población general, que estamos hablando de las personas entre los 15 y los 65 años, está cerca, o en algunos países es cerca del 50% para quienes han declarado consumir alguna vez en los últimos 30 días. Y también hay un consumo importante de tabaco, como lo hemos dicho en casi todas las otras drogas, en la población joven. El asunto es que, a diferencia de las demás sustancias, el tabaco ha sido la única droga que ha presentado una disminución en cuanto a su evolución en el tiempo en los últimos años. Y en este estudio lo que observamos es que en la mayoría de los países, si no disminuyó, y eso fue en la mayoría de los países, en los otros se mantuvo estable. Yo recuerdo que cuando viajé de mi ciudad, donde yo residía en Europa, a Estados Unidos, una de las cosas que más me llamó la atención es cómo las políticas habían cambiado, en España particularmente, de una cierta permisividad en restaurantes, en locales de ocio, en la que se podía fumar, a cuando hace 10 años yo salí de España, ya no estaba permitido, estaba mucho más regulado. Y uno llega a Estados Unidos y se da cuenta que aún se es muy permisivo a pesar de los cambios que se han producido en la legislación española. En América Latina la legislación es permisiva con el tema del tabaco en restaurantes, locales de ocio nocturno, espacios públicos, ¿o aún hay recorrido? Bueno, en el tema del tabaco primero hay ciertas diferencias porque estamos hablando de una sustancia que es legal y se rige por un convenio marco que es internacional, que es dirigido por la Organización Mundial de la Salud. Y este convenio tiene normas muy específicas en distintos ámbitos para controlar el aumento e incentivar la disminución del uso de tabaco. Es Juan Carlos Araneda, es investigador en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que nos presenta este último informe que se acaba de publicar, se acaba de conocer, sobre el consumo de drogas en el continente americano. Señor Araneda, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tiempo para la entrevista, para hablar en esta hora del viernes sobre Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de incluir a este país en lo que se denomina lista negra de los derechos humanos, una lista que tiene otros infastuos nombres por su relación con los derechos humanos y las violaciones que conlleva: Venezuela y Cuba. Nicaragua entra en esa lista, de acuerdo a la Comisión, porque le tienen que hacer un seguimiento acorde a lo que conoce la Comisión y a los datos que se tienen sobre el terreno. Una de las comisionadas de la CIDH nos acompaña a esta hora, es Antonia Urrejola. Señora Urrejola, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Poder Latino. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué quiere decir estar en esa lista negra? Bueno, lo que como llaman ustedes lista negra, la Comisión, ¿cierto?, hace un monitoreo de la situación de derechos humanos en todo el continente y particularmente, ¿cierto?, de todos los Estados miembros de la OEA, pero efectivamente existe un conjunto de criterios para determinar aquellos países que, por las violaciones a los derechos humanos y bajo criterios que están estrictamente establecidos en nuestro reglamento, nosotros ponemos en el capítulo 4b los criterios para determinar qué estados quedan en ese capítulo. Tienen que ver con cuando existen situaciones de violencias masivas y sistemáticas de los derechos humanos, cuando existen, ¿cierto?, falta de independencia de los distintos poderes del Estado y cuando existen situaciones como estados de excepción permanente. En opinión de la Comisión, Nicaragua este año
tiene todas las condiciones para ser incluido en el capítulo cuarto B, precisamente porque a través del monitoreo de la situación que hicimos durante el 2018, con la visita de trabajo en mayo, con la visita del relator de personas privadas de libertad, del relator de migrantes que fue a Costa Rica y la relatora de derechos de la mujer, y todo el monitoreo que hemos hecho a través del mecanismo de seguimiento, la Comisión ha podido registrar de manera contundente la existencia de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos hacia la población nicaragüense. Hemos podido registrar la falta de independencia del Poder Judicial y también la situación de una excepción de un estado de excepción de facto. Si bien no se ha declarado un estado de excepción formalmente hablando, todas las condiciones indican que existe un estado de excepción de facto donde no existe libertad para disentir, donde no existe libertad, ¿cierto?, de expresión, y un conjunto de otras situaciones que nosotros exponemos con detalle en nuestro informe. Señora Urrejola, ¿nos puede dar ejemplos de cómo son esas violaciones de derechos humanos para los nicaragüenses? Bueno, la Comisión, ¿cierto?, cuando visitó Nicaragua por una invitación del Estado nicaragüense en mayo del año pasado, después de las protestas que hubo a partir del 18 de abril, nosotros, uno de los temas que ahí señalamos en nuestro informe a la visita y que fue la situación ocurrida sobre todo los primeros meses después de abril, es que pudimos, ¿cierto?, registrar, situación que además fue confirmada por el grupo de expertos independientes, el GIEI, que luego creó la Comisión, la existencia de un uso desproporcionado de la fuerza, no solo de parte de la policía, sino también de grupos civiles armados, paramilitares, que actuaron en consonancia, en coordinación con la Policía Nacional, y lamentablemente esa situación terminó en la cifra de 325 muertos. Gran parte de esos fallecidos fueron asesinados de manera extrajudicial. Nosotros hemos podido ver, ¿cierto?, por la información que tuvimos y las autopsias, muchos de ellos recibieron disparos en la cabeza y en el cuello. Tuvimos testimonios fehacientes de la existencia, ¿cierto?, de personas armadas en los techos cuando la gente salía a manifestarse, y toda esa situación da cuenta de un uso desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Esa es una de las situaciones que nosotros hemos denunciado desde nuestra visita en mayo. Posteriormente, otra de las violaciones sistemáticas que hemos visto, que fue con posterioridad a esta situación que yo le estoy expresando, es que todas las personas que participaron en las protestas del mes de abril, mayo, ¿cierto?, junio, los estudiantes, los campesinos, empezamos a ver, ¿cierto?, una persecución sistemática contra aquellos líderes de los movimientos sociales que luego fueron detenidos de manera arbitraria, sin detenciones judiciales. En muchos casos ellos no fueron detenidos ni siquiera por la policía, eran detenidos por encapuchados que los maltrataron, los golpearon y luego los entregaban a la policía. Fueron sometidos a procesos arbitrarios, sin la debida independencia de parte del Poder Judicial, con cargos infundados. Muchos de ellos denunciaron y han denunciado la falta de acceso a sus propios abogados, los abogados que ellos mismos designaban para la defensa, sin poder entrar a las audiencias que supuestamente son públicas. Y hoy día, ¿cierto?, la Comisión tiene un listado de alrededor de 600 y tantos, no recuerdo la cifra exacta en este momento, de presos políticos que, en opinión de la Comisión, han sido detenidos de manera arbitraria y están siendo privados de libertad de manera arbitraria. Por otro lado, otra de las violaciones que están en nuestro informe y que nosotros hemos constatado es los hostigamientos y amenazas a los líderes, ¿cierto?, de estos movimientos, y la necesidad de muchos de ellos que, para resguardar su integridad física, han debido irse de Nicaragua. Las cifras, ¿cierto?, de desplazamientos forzados nicaragüenses son bastante alarmantes. Tenemos una comunidad muy grande de nicaragüenses que se han tenido que ir de Nicaragua para resguardar su integridad en Costa Rica sobre todo, y entre estas personas que han debido irse son los periodistas, que es otra situación que hemos visto, que es el acoso y amenazas a los periodistas y a los medios de comunicación independientes. Incluso existen medios de prensa a quienes se les han quitado sus bienes de manera nuevamente arbitraria. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, les fue cancelada, la gran mayoría de ellas, su personalidad jurídica sin ningún proceso, y muchos de sus bienes confiscados. Yo diría que esto un poco resume, ¿cierto?, cuál es la situación de derechos humanos en Nicaragua hoy día.
Caramba, un largo resumen el que nos ha hecho, veo que se lo sabe de memoria. Le pido brevedad en las siguientes respuestas. ¿Han podido ustedes documentar la vinculación de esos grupos de personas encapuchadas como parte de una estrategia represiva del gobierno de Nicaragua? Efectivamente, nosotros en nuestro informe de la primera visita ya señalamos que toda la información que recibimos en esa primera visita nos indicaba, ¿cierto?, que estas fuerzas de encapuchados, fuerzas paramilitares, actuaban, a lo menos, dijimos nosotros en su momento, con anuencia de la Policía Nacional. Después, es cierto, empezamos a recibir información que establecía que había una coordinación completa con la Policía Nacional. Posteriormente, cierto, el propio presidente de la República ha reconocido, cierto, la existencia de estos grupos como grupos auxiliares a la policía. No recuerdo muy bien el término, pero ha habido también un reconocimiento, cierto, de que esos grupos actuaban, cierto, en concordancia con la Policía Nacional. Ese reconocimiento ha sido hecho por las propias autoridades nicaragüenses. Y luego, en el informe del GIEI, el grupo de expertos independientes que creó la comisión para investigar los hechos de violencia, ellos sí, en su informe, tuvieron un plazo de 6 meses, ellos sí documentan de manera muy clara cuál es, cierto, la coordinación que existe entre las autoridades nacionales y estos grupos paramilitares. Señora comisionada, desde el punto de vista de la respuesta gubernamental, cuando ustedes elaboran este contundente informe con estas denuncias de calado, ¿qué les dice Daniel Ortega y su gobierno? Perdón, me repite la pregunta, que ahora hay mucho ruido. No se preocupe, le preguntaba por la respuesta del gobierno de Daniel Ortega frente a esas denuncias. Al informe. Exacto. Sí. Bueno, efectivamente, el gobierno ya en nuestro primer informe, cuando nosotros lo presentamos ante el Consejo Permanente, el gobierno señaló que nuestro informe era sesgado, parcializado, incluso en algún momento dijo que éramos manipulados por los golpistas, y de alguna manera el discurso del gobierno respecto del informe de la Comisión Interamericana, los comunicados y el trabajo que hemos hecho siempre ha sido el mismo. ¿Perdón? Disculpe, siga, por favor. Perdón. Y ayer, efectivamente, en la presentación del informe anual de la Comisión, que hizo la presidenta de la Comisión, el representante del Estado de Nicaragua volvió a decir lo mismo y a rechazar completamente nuestro informe, y además señaló que nosotros no nos hemos hecho cargo de la información que el Estado en su momento nos dio, como de las observaciones que el Estado nos ha dado. Eso no es efectivo. El informe anual recoge la información que en su momento el Estado nos dio sobre las cifras de muertos, sobre las cifras de policía que han sido heridos o asesinados en el marco de las protestas. Nosotros en nuestro informe a la visita de mayo del año pasado ya incorporamos esa información y también repudiamos los hechos de violencia que se dio en el marco de las protestas iniciales del año pasado, repudiamos los secuestros que ocurrieron en su momento de algunos policías, y la Comisión en eso también ha sido clara en rechazar esas acciones violentas. Pero debo decir, cierto, bueno, y nuestro informe además, incorpora, nosotros cuando hacemos un informe anual le entregamos un borrador a los estados. Los estados tienen un plazo para hacer recomendaciones y nosotros entregamos nuestro informe al Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua hizo un conjunto de observaciones, es decir, rechaza nuestro informe, pero además hizo un conjunto de observaciones que sí están incluidas en nuestro informe. Hay a lo menos 28 párrafos que incorporan las observaciones del Estado en el informe. Por lo tanto, no es efectivo que la Comisión no ha tomado nota y no ha incorporado la información y las observaciones que ha hecho el Estado. El problema está, y perdone que lo diga, es que nosotros desde el momento que dimos las cifras, por ejemplo, de los 325 muertos, el Estado ha rechazado nuestras cifras y nosotros de manera permanente le hemos pedido al Estado que nos dé también su listado de víctimas para que podamos contrarrestar las listas nuestras con las listas oficiales del Estado y podamos conversar para ver cuáles son las diferencias y por qué están esas diferencias. Y el Estado, nosotros hemos reiterado la necesidad de tener reuniones para discutir la distinta información, nunca nos ha dado espacio para aquello. ¿Hacen ustedes recomendaciones al Estado? Nosotros le hacemos un conjunto de recomendaciones al Estado, reiteramos las recomendaciones de nuestro informe de la visita del año pasado y también hacemos nuevas recomendaciones,
Son muchas las recomendaciones, hay recomendaciones generales y recomendaciones específicas, pero una de las recomendaciones fundamentales para nosotros es la liberación de los presos y presas que han sido detenidos en el contexto de las protestas a partir del 18 de abril, y es el cese de la represión y el derecho de los nicaragüenses de poder disentir y manifestarse en las calles su oposición al gobierno. Eso es parte de cualquier sociedad democrática y por lo tanto creemos que ese es uno de los temas fundamentales, ¿cierto?, que el Estado de Nicaragua debe atender, sobre todo en un contexto de diálogo que se ha retomado en estos días en Nicaragua. ¿Cómo valora el anuncio de la liberación de los presos políticos que el gobierno de Ortega acaba de hacer en los últimos 2 días como parte de ese enésimo intento de diálogo con la Alianza Cívica? Bueno, la comisión, ¿cierto?, ha sido reiterativa, ¿cierto?, en la necesidad de liberar a todos los presos políticos. Nosotros, ¿cierto?, hemos denunciado la falta de independencia del Poder Judicial. Yo ya describí un poco esa situación y en ese sentido nos parece fundamental la liberación de los presos. Nosotros, desde el momento que hubo una excarcelación hace un par de semanas atrás y ahora la semana pasada, hemos señalado que en principio nos parece un hecho muy importante, ¿cierto?, la excarcelación de presos, pero desde el día 1 nosotros hemos manifestado la necesidad de que esas excarcelaciones se hagan con transparencia y con claridad, que la información sea clara, primero estableciendo, ¿cierto?, un cronograma de liberación clara para los mismos presos y sus familiares, y segundo, y esto es muy importante, establecer bajo qué condiciones los liberados están siendo liberados. Ahí, ¿cierto?, la información que hemos tenido de los propios liberados hasta la fecha es que ellos estarían sujetos a medidas cautelares o cárcel por casa, pero lo que han dicho, ¿cierto?, los excarcelados es que cuando ellos han sido entregados a sus familiares, los familiares tienen que firmar un papel, pero no queda copia de ese papel, por lo tanto, las condiciones de esas liberaciones no están completamente claras. En ese sentido, nos parece muy importante que exista un acuerdo para liberar a todos los presos, y más allá de los plazos, si son excesivos o no son excesivos, nos parece muy importante establecer un cronograma claro y transparente de cómo se va a hacer esto y bajo qué condiciones esos presos están siendo efectivamente liberados, y también las condiciones de seguridad para que los presos en el fondo se garantice su integridad física y se eviten las represalias respecto a aquellos que están siendo excarcelados. Es la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en boca de su comisionada Antonia Urrejola. Señora Urrejola, gracias por su trabajo, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Poder Latino. Muchas gracias, buenas noches. La denuncia de la CIDH sobre la preocupante situación en Nicaragua.